Hola y bienvenidos a la tercera lección de dibujo virtual. En esta lección vamos a seguir mejorando y complejizando nuestro encaje y lo vamos a hacer por medio de la introducción a la perspectiva. La perspectiva en el dibujo hace referencia a un conjunto de técnicas que se utilizan para representar la profundidad y la tridimensionalidad en una superficie bidimensional, como un papel. Es decir, comprende una serie de recursos para dar una impresión, una ilusión de volumen allí donde solo hay un plano. Para empezar a sacar provecho de este recurso, es necesario que primero nos familiaricemos con dos conceptos: línea del horizonte y punto de fuga. La línea del horizonte es una línea imaginaria al nivel de los ojos del observador, motivo por el cual variará su altura en función de si nosotros miramos desde más arriba o desde más abajo. Por otro lado, un punto de fuga es un punto en la línea del horizonte en el que ciertas líneas paralelas convergen visualmente tal que si lo hiciesen en la distancia. El sistema de perspectiva que nosotros vamos a emplear se denomina perspectiva cónica, y en función del número de puntos de fuga que empleemos, a nivel básico, podremos distinguir dos tipos de perspectiva cónica: la cónica frontal cuando solo tenemos uno y la cónica oblicua cuando tenemos dos. Aplicación práctica. Vamos a verlo con un par de esquemas simples. Comienzo trazando una línea horizontal, la línea del horizonte. La cual equivale a mis ojos. La primera de los dos tipos de perspectiva cónica que vamos a ver es la frontal, la cual tiene un único punto de fuga. La característica que define a la cónica frontal es que la cara principal del objeto a representar está de frente a nosotros, lo que lleva a que veamos esa cara con sus proporciones reales. Es decir, si voy a hacer un cubo, esa cara va a ser un cuadrado perfecto y serán el resto de sus caras las que yo vea alejarse en la lejanía hacia un punto. La forma que yo tengo de representar esto es llevar líneas rectas desde los vértices de la cara principal hasta el punto de fuga o viceversa. Una vez hecho esto, el resto del proceso consistirá en realizar líneas perpendiculares y paralelas entre sí, formando nuevos vértices al cruzarse con las líneas fugadas, e interconectarlas. Línea horizontal hasta que me encuentro con la línea de fuga, horizontal paralela a esta de nuevo hasta la línea de fuga, y de vértice a vértice recién creado una perpendicular a ellas. Remarco las uniones restantes entre vértices y ya he conseguido pasar de un cuadrado a un cubo. Ahora haré lo mismo pero con dos puntos de fuga en vez de uno. Línea del horizonte, que son mis ojos, y uno y dos puntos de fuga. Y en este caso no hago un cuadrado sino solo una línea. Esto porque lo que implica la perspectiva cónica es que el objeto en cuestión, en este caso va a ser un cubo, está ladeado con respecto a nosotros. Lo estamos viendo torcido, no de frente. No obstante, el proceso va a ser esencialmente el mismo, sacando puntos de fuga a un lado y a otro, y de nuevo trabajando en este caso solo con paralelas a ese eje vertical. Aquí y por ejemplo aquí. Si esto fuera dibujo técnico sacaríamos la distorsión de la distancia con exactitud. Como es dibujo artístico lo hacemos a ojo. Solo con estas líneas, si esto fuese un objeto físico, ya lo tendríamos, porque no estaríamos viendo sus aristas traseras, que quedarían ocultas. No obstante, como lo que nos interesa es entender las características de la forma, vamos a sacarlas, como en el caso anterior, desde el vértice al punto de fuga o viceversa, con la peculiaridad en este tipo de perspectiva que ya estáis viendo, de que cuando parto de un vértice a la izquierda de la vertical mayor, fugo al punto de fuga de la derecha, y de que cuando parto
de un vértice a la derecha de esa línea, fugo al punto de fuga de la izquierda. Uno con una paralela a la vertical los vértices que se han creado del cruce de las líneas de fuga y ya tengo mi cubo en perspectiva cónica oblicua. Bien, ahora vamos a ver las distintas variantes que esto tiene y al ejercicio. Comenzaremos en esta ocasión dividiendo por la mitad verticalmente la hoja, luego horizontalmente, y luego horizontalmente de nuevo las dos mitades resultantes, que serán las que utilicemos como líneas del horizonte, la de arriba para cónica frontal y la de abajo para cónica oblicua. Así pues, empezaré de nuevo con cónica frontal, para lo que empezaré marcando mi punto de fuga, lo cual voy a hacer en el centro, en la intersección entre la vertical central y la horizontal superior en la que estoy trabajando, aquí. Así pues, hecho esto, lo que vamos a ir haciendo es situando diversos cubos alrededor de ese punto de fuga para ver el modo en que debemos representarlos según su ubicación con respecto a él. El primero de ellos va a coincidir justo concéntricamente con el punto de fuga. Más o menos, yo lo estoy haciendo a ojo y no tiene mayor importancia que sea unos milímetros más grande o unos milímetros más pequeño mientras sea cuadrado. Creo que se entiende. Estas medidas que yo doy funcionan igual que si preguntamos dónde hay un Mercadona y nos dicen a 200 metros. No vamos a ir contando 200 metros por la calle desde el punto en el que nos lo han dicho hasta la puerta del Mercadona, porque tomarse así una indicación sería ser extremadamente cuadriculado, ¿verdad? Por redonda que suene la cifra de 200 metros, creo que todos sabemos interpretar que se trata de un número aproximado y orientativo, no una ley inamovible. Bien, en estos momentos, si este cuadrado fuese la fachada de una casa, nosotros estaríamos mirándola justo de frente. Nuestros ojos coincidirían en la mitad de su altura y estaríamos situados en la mitad de su anchura, justo frente al punto de fuga. Más o menos así. Si yo soy este monigote, mis ojos, mirando de frente, estarán a esta cota. ¿Qué significa esto? Que yo, desde mi posición, no voy a ver nada más que la fachada principal, o, es lo mismo, la cara principal de mi cubo. El resto está hacia atrás. Está oculto, pero yo puedo dibujarlo. Como hemos visto, de los vértices al punto de fuga, de los vértices al punto de fuga, y después, por medio de paralelas y perpendiculares, haciendo un cuadrado más pequeño, porque al ser cónica frontal, la figura trasera va a ser la misma que la delantera, pero más pequeña, y después repasando la línea de fuga entre vértices hasta completar el cubo. Hecho esto, voy a descender unos 2 centímetros, de nuevo recalco aproximadamente, más o menos, desde la línea inferior del cubo que acabo de realizar y voy a hacer otro cuadrado de otros 2 por 2 más o menos. Vale, ahora la línea del horizonte está sobre el cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros estamos por encima de él, es decir, lo estamos viendo desde arriba, a una altura superior. Si fuese una casa, la estaríamos mirando desde una casa más alta, por lo cual veríamos su tejado. Y ese es el resultado que yo voy a conseguir si de nuevo saco líneas fugadas hacia el punto de fuga desde los vértices y trazo las correspondientes paralelas y perpendiculares para hacer un cuadrado más pequeño que el primero, pero más atrás. Respecto al cuánto más atrás o cuánto más pequeño, eso lo vamos a hacer de momento a ojo.
Con que a nosotros nos dé la impresión de que esto es un cubo nos sirve. Ahora, bien, vamos a hacer lo mismo, pero esta vez vamos a pensar que estamos mirando desde debajo. Hay una casa situada sobre una superficie de cristal y podemos verla desde la parte inferior. O sea, vamos a ver su planta, su suelo, desde abajo. Como nosotros estamos por debajo, la línea del horizonte también va a estar por debajo del dibujo, del cubo. Así que mismo procedimiento que hace un momento. Hago un cuadrado de más o menos 2 centímetros a más o menos 2 centímetros de distancia del cuadrado más próximo y comienzo a sacar líneas de fuga desde los vértices, posteriormente hacer un cuadrado más pequeño detrás a base de perpendiculares y paralelas y a unir los vértices entre el cuadrado mayor y el cuadrado menor que me dan la trayectoria de las líneas de fuga. Bien, en todo lo que llevamos visto hasta ahora, nuestra posición está perfectamente centrada respecto a la mitad vertical del cubo. Ya lo estemos viendo a nivel de suelo, por así decir, desde arriba o desde abajo, el cubo está exactamente frente a nosotros. No obstante, esto no tiene por qué ser siempre así. Con independencia de que su cara principal me mire, yo puedo estar situado con respecto a él a izquierda o derecha, lo mismo que, como ya hemos visto, puedo estar desplazado hacia arriba o hacia abajo. En el siguiente ejemplo vamos a poner por caso que yo estoy situado a la derecha del cubo, por lo que este quedará a mi izquierda. Así que de nuevo, más o menos a 2 centímetros de distancia del cuadrado más cercano, hago otro cuadrado de más o menos 2 centímetros. Lanzo mis líneas de fuga desde sus 4 vértices hasta el punto de fuga y una vez más sobre estas, por medio de perpendiculares y paralelas, hago el cuadrado más pequeño. Esto nos ofrecerá un resultado en el cual nosotros, que estamos a la derecha del objeto, vemos su cara, su pared, su fachada, suponiendo que fuese un edificio, izquierda. Lo mismo que antes vimos su tejado o su suelo desde abajo. Y es que hasta ahora todas nuestras representaciones nos han ofrecido un máximo de 2 caras del cubo, sino una en la completamente central. Esto, claro, entiéndase sin contar las caras que nos ofrecen las líneas internas, que no lo he dicho anteriormente, pero si queremos, para diferenciarlas de las externas, podemos trazarlas un poquito más claritas, según el gusto de cada cual. Sin embargo, por este método podemos llegar a ver hasta 3 caras. Ese número de caras internas puede verse reducido si una de las aristas del cuadrado coincide con la línea del horizonte, lo que equivaldría a que lo estuviésemos mirando desde el suelo, como si estuviésemos tumbados, o, en caso de hacer una fotografía, como si tuviésemos la cámara en el suelo. Tal que así. No obstante, esto os lo muestro solo para que lo veáis, pero no va a formar parte de este ejercicio en concreto. Lo que sí va a formar parte es la siguiente vista, en la cual vamos a ver, sin contar las internas, hasta 3 de las caras externas del cubo. ¿Cómo es esto así? Pues porque, de la misma forma que si miro desde arriba o desde abajo, veo la parte inferior o superior del cubo, y si miro desde un lado, veo su cara izquierda o derecha, si miro desde arriba o desde abajo y a la vez desde la izquierda o la derecha, voy a ver la cara superior e inferior o la cara izquierda y derecha también. Dicho así puede parecer un poco lioso, pero cuando lo veáis lo vais a entender bien. Aquí abajo en la esquina vamos a dibujar de nuevo un cuadrado de más o menos 2 centímetros. A más o menos 2 centímetros a la izquierda y abajo
con respecto a los cuadrados adyacentes. 2 centímetros más abajo respecto al de encima, 2 centímetros a la izquierda respecto al de la derecha. Puedo usar estos como referencia para establecer su medida. Una vez hecho esto, seguro que ya os lo sabéis, fugo desde el vértice, fugo desde el vértice, fugo desde el vértice y fugo desde el vértice. Ahora si subo una vertical por aquí y tiro una horizontal por aquí y cierro sobre las líneas de fuga, obtengo un cubo del cual veo su cara frontal, una lateral y la superior. Completo las ocultas constituyendo el cuadradito de detrás y listo. Estructura completa de un cubo del cual veo 3 caras. Y reproduciendo este proceso, hacer el cuadrado mayor, tirar las líneas de fuga y hacer el cuadrado menor uniendo entre las líneas de fuga, yo ya debo ser capaz de realizar un cubo en perspectiva cónica frontal en cualquier posición. Pues de la misma forma que vimos con los cubos centrales, que el superior era igual pero al revés que el inferior, lo mismo ocurrirá con el de abajo a la derecha respecto al de abajo a la izquierda, con el central derecho respecto al central izquierdo, y con los de las esquinas superiores izquierda y derecha respecto a los de las esquinas inferiores izquierda y derecha. Dicho lo cual, vamos a pasar ahora a aplicar el otro tipo de perspectiva que vamos a ver. Vale, como ya os expliqué, la perspectiva cónica oblicua se diferencia de la frontal en que tiene 2 puntos de fuga. Los nombres de estos 2 tipos de perspectiva no hace falta que los memoricéis. Eso es lo de menos, pero sí es cierto que sus nombres nos dan la clave sobre su funcionamiento. En la frontal podemos reducirlo a frontal y oblicua. Siempre hay una cara, la principal, que está de frente a mí. Es decir, que no tiene ningún tipo de distorsión. Si es un cuadrado perfecto con lados que miden lo mismo y ángulos a 90 grados. Punto. En cambio, en la oblicua, todos los lados se ven afectados ya por la distorsión de la distancia, la distorsión de la perspectiva del alejarse e ir haciéndose más pequeños conforme se acercan hacia sus puntos de fuga. Aquí ya no vamos a tener ninguna línea paralela a la línea del horizonte. Todas van a estar en diagonal con respecto a él, es decir, en oblicuo. Entonces, sintetizando, oblicua, 2 puntos de fuga, que para esta práctica se situarán arbitrariamente a, pongamos, 2 centímetros más o menos del borde del papel a cada lado. Vale, la explicación espacial de lo que vamos a hacer es que en la perspectiva oblicua yo voy a estar viendo el objeto como si fuese desde aquí. Es decir, no miro a una cara, sino que miro a una intersección de caras, a una arista. Vamos, si esto fuese un edificio, estaría mirando no a la fachada, sino a una esquina. Entonces voy a empezar dibujando la línea de esa esquina. De nuevo más o menos longitud unos 2 centímetros. De nuevo aproximadamente, si es 2,1 no pasa nada, si es 1,9 no pasa nada. Dicho lo cual, en esta ocasión llevo las líneas de fuga hasta los límites del segmento que acabo de hacer, a los extremos de esta línea, desde la izquierda y desde la derecha. Hecho esto, haré un par de líneas verticales a cada lado hasta que me corte con las líneas de fuga, más o menos a 1 centímetro, centímetro y poco de la vertical mayor. Ya sabéis, estamos haciendo esto a ojo de buen cubero y no de forma matemática. Y unimos repasando las líneas de fuga entre los extremos de los segmentos. Y como veis, obtenemos las 2 caras que veríamos si mirásemos una casa no de frente, sino de lado. Mirando, sí, de frente, pero a una esquina de la misma. Ahora, para obtener las líneas ocultas, las líneas que no se ven, llevamos nuevas líneas de fuga desde los puntos de fuga hasta los vértices que aún no las tienen. Y repasamos desde el punto en que estas coinciden y se cruzan hasta los vértices. En esta ocasión, como el objeto está a una distancia perfectamente equidistante entre los 2 puntos de fuga,
hay una arista vertical que no vemos porque se solapa con la vertical mayor, con la delantera, circunstancia parecida, aunque no idéntica, a la que observaremos en el siguiente caso. Hacia abajo, una vez más, separación de más menos 2 centímetros respecto al anterior dibujo y trazamos una línea de más menos 2 centímetros. Mismo proceder que hace un momento, líneas de fuga desde los extremos del segmento, líneas verticales a ambos lados a más menos 1 centímetro, me puedo guiar por las de arriba para hacerlo igual, y desde sus extremos vuelvo a fugar. Siempre, si os fijáis, desde la línea de la izquierda fugo al punto de la derecha y desde la línea de la derecha fugo al punto de la izquierda. Con esto ya tengo mi cubo visto de frente y desde arriba. Recordamos, la línea del horizonte está arriba, con lo cual yo veo, aparte de dos de sus lados, su cara superior, como si mirase un edificio desde un edificio más alto. Para sacarle las aristas ocultas, lo mismo, saco líneas de fuga desde donde aún no lo había hecho. Fijaos, marco esta de atrás, que antes estaba totalmente tapada por la de adelante y ahora solo parcialmente, y repaso las líneas de fuga desde donde éstas se encontraron hasta los vértices. Siguiente caso, sobre la línea de fuga pero a un lado. Esta vez voy a hacer la vertical un poco más separada de esos famosos 2 centímetros que venimos empleando. Luego, como hasta ahora, llevo las líneas de fuga hasta los extremos del segmento y cuando las tenga haré las siguientes dos verticales, pero en esta ocasión no equidistantes entre sí, sino a más corta distancia por el lado más próximo a su punto de fuga, véase aquí el izquierdo, y a mayor distancia por el lado más lejano al otro punto de fuga, en este caso el derecho. Esto porque cuanto más cercana está una parte a un punto de fuga, más cerrados son sus ángulos y menos vemos de ella. Más adelante veremos en detalle este fenómeno, pero de momento solo necesitáis saber eso. Bien, bueno, y prosiguiendo con esto, veis que ya tengo cerrado mi cubo, tengo la representación de las caras que vería si fuese un objeto físico opaco, y ahora voy a sacarle las aristas ocultas. Llevando nuevamente líneas de fuga a los extremos de los segmentos, ya sabéis, la vertical de la izquierda fuga a la derecha y la vertical de la derecha fuga a la izquierda. Del cruce de estas líneas obtenemos dos especies de X, una arriba y otra abajo, y lo que tenemos que hacer es unirlas. En este caso, como el objeto ya está a un lado y no perfectamente centrado, ya la línea vertical mayor no nos tapa esta otra arista trasera. Repaso líneas entre extremos de segmentos y lo tengo. Y vamos a ver un caso más, que será el de abajo a la izquierda. A más o menos 2 centímetros del cubo que acabo de hacer, trazo otra vertical de más o menos 2 centímetros. El cubo de al lado me sirve como referencia de esta altura. Y venga que este hit ya lo tenéis que saber. Fugo desde los extremos a los puntos de fuga. Tiro las otras dos verticales. En este caso, como el desplazamiento en horizontal respecto de los puntos de fuga es el mismo que en el cubo de arriba, me vale esa misma medida. ¿Veis? Menor distancia a la izquierda, mayor a la derecha. Fugo los extremos de estas dos nuevas líneas. La de la derecha fuga a la izquierda y la de la izquierda fuga a la derecha. Uno y repaso las X. Y ya lo tengo. Y bien, entonces, el ejercicio de esta semana va a consistir en hacer esto mismo que yo acabo de hacer y los restantes hasta completar un total de 9 cubos en perspectiva cónica frontal con un punto de fuga y 9 cubos en perspectiva cónica oblicua, es decir, con 2 puntos. Ya habéis visto que el proceso es siempre el mismo y la única variación va a ser hacerlo al revés.
Si lo hago a la izquierda, pues lo mismo invertido a la derecha. Con la oblicua va a ser lo mismo que os expliqué con la frontal. El cubo de abajo a la derecha va a ser lo mismo pero invertido que el de abajo a la izquierda. Y exactamente igual va a pasar con los intermedios, con el superior central y con los superiores laterales. De hecho, no necesitamos más que dar la vuelta al papel para comprobar que esto es así. Ahora el inferior izquierdo se ha convertido en el superior derecho, el que era el inferior central es el superior central, etcétera, etcétera, etcétera. Recapitulando entonces, ejercicio, hacer los cubos que yo he hecho y completar los que yo no he hecho, las partes en blanco hasta conseguir 9 cubos en perspectiva cónica frontal, la de arriba, y 9 cubos en perspectiva cónica oblicua, la de abajo.